recibimos con un aplauso. Bueno, como decía Damián, justamente nos toca presentar a una gran colega y amiga de esta asociación, incansable faro de proyectos que siempre creo que han enriquecido y seguirán enriqueciendo a nuestro colectivo. La presento. Elena Romiti es doctora en Ciencias del Lenguaje, mención Culturas y Literaturas Comparadas por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, magíster en Literatura Latinoamericana por la UDELAR, profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, es académica de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, profesora de literatura iberoamericana y de didáctica en el IPA, e investigadora de la Biblioteca Nacional de Uruguay, del Centro de Investigaciones de la Universidad de Córdoba y del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Voy a mencionar solo sus últimos libros porque la lista es muy extensa. María Eugenia Ferreira, Entre filósofos y sabios, de 2018. Unamuno y Uruguay, Archivo epistolar, de 2016. Los poetas fundacionales del Cono Sur, de 2013. Y Los hilos de la tierra, Relaciones interculturales y escritura, El Inca Garcilaso de la Vega, de 2009. Recibió el primer Premio Nacional de Literatura, categoría ensayo, en 2 oportunidades, 2011 y 2015, y el primer premio de narrativa 80 aniversario de UTE por su novela histórica El Abanico. Y además quiero agregar que Elena Romiti se ha embarcado en coordinar el nuevo proyecto de especialización y maestría en didáctica de la literatura que tendrá inicio el próximo año en la Universidad CLAE y que justamente, como decía Damián hoy, es el resultado de un convenio con nuestra asociación. Así que gracias, Elena, por aceptar esta invitación al Congreso. Será un placer escucharte nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradezco mucho a mis queridos colegas de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay la invitación para abrir este congreso, que ya tiene una merecida y celebrada historia y que, bueno, hoy se dispone a conmemorar los 300 años de Montevideo. También quiero agradecer y celebrar el lugar donde transcurre nuestro encuentro, porque siendo el tema a tratar Montevideo, su intendencia parece ser el mejor centro de referencia para dialogar, proponer, conversar sobre el tema. Montevideo fue nombrada ciudad literaria por UNESCO en 2015. En el marco de la fundación de la Red de Ciudades Creativas, acontecida en el año 2004. Se diseñaron en ese momento 7 campos creativos: artesanía y arte popular, diseño, cine, gastronomía, literatura, artes mediáticas y música. Los criterios para ser ciudad literaria fueron la presencia editorial, la cantidad y calidad de literatura local y extranjera en los programas educativos, y esto lo subrayo, el papel de la literatura en la ciudad, así como de festivales y acontecimientos literarios, también la existencia de bibliotecas, librerías y centros culturales, y la implicación de los medios de comunicación en la literatura. UNESCO definió la Red de Ciudades Creativas como espacio de colaboración y experimentación para inventar la ciudad de mañana. En 2004, la primera ciudad literaria fue Edimburgo. En el año 2014, dentro del área hispanohablante, la primera fue Granada. En el año 2015, Montevideo fue la primera ciudad latinoamericana en ser designada ciudad literaria. Sin embargo, la raigambre literaria de nuestra ciudad podría decirse que es de larga data y que se remonta a sus orígenes. La pluralidad de topónimos y étimos que la nominan
desde los primeros avistamientos europeos de su monte, que hoy es cerro, en el siglo XVI, y la posterior Plaza Fuerte, cuyo proceso fundacional se inicia en 1724, revela una vocación abierta hacia los mundos múltiples, cuyas puertas abre la literatura. Hemos escuchado con cierta asiduidad decir que los archivos monásticos son fuente inagotable de noticias. Están viendo uno de ellos. Sin embargo, nunca di mucho crédito a este acerto, con la salvada excepción que constituye la magnífica novela de Humberto Eco, cuyo título, El nombre de la rosa, da un buen punto de partida para esta comunicación, cuyo comienzo son las historias plurales del nombre topónimo de nuestra ciudad. En relación a la cuestión de los monasterios archivos como fuente de noticias, debo retractarme porque este año casualmente llegué a un antiguo monasterio medieval donde surgieron los primeros atisbos del romance castellano y encontré un antiguo códice de 1570 que fue y es noticia para nosotros. Tal vez sea más antiguo, no es posible saberlo. Se trata del monasterio de Yusu, que fue el que vieron con anterioridad, de San Millán de la Cogolla, ubicado en La Rioja, España. Y el hallazgo fue el citado códice cartográfico que contiene una serie de mapas topográficos del Río de la Plata, firmado por el cartógrafo holandés Abraham Ortelius, que vivió entre 1527 y 1598. En el mapa que presenta el detalle de la actual costa uruguaya, volvemos para atrás al último, el topónimo que nomina al Cerro de Montevideo, que 150 años más tarde daría nombre a nuestra ciudad, es Monte Ceredo. Ustedes pueden verlo allí, ¿no? Hay algunos topónimos que siguen estando vigentes, como Maldonado, Río Solís, los pueden ir viendo, pero el Cerro de Montevideo se llama Monte Ceredo. Ortelius fue un famoso cartógrafo y geógrafo flamenco, conocido como el Ptolomeo del siglo XVI. En 1570 publicó el primer atlas mundial moderno, el Theatrum Orbis Terrarum, en Amberes, 1570, traducido como Teatro del Mundo. El hecho de que perteneciera a los Países Bajos españoles explica que Felipe II lo nombrara geógrafo de su imperio en 1575. La idea de que el mundo puede ser imaginado como teatro lleva a Ortelius a entender la geografía como ojo de la historia, de modo que sus mapas, recopilados entre la mejor cartografía del momento, son ventanas para el mundo o los mundos. Y en el caso de los mapas del Río de la Plata que revelan nuestras costas, muestran las fronteras más lejanas a las que llegaba la mirada de su época. La serie de fotografías que observaron forma parte del primer atlas moderno publicado en 1570, pero se encuentra en un códice independiente, falto de portada. Por eso digo que puede ser mucho más antiguo. Ortelius lo que hizo fue recopilar para este primer atlas toda la biblioteca cartográfica que tenía la monarquía española. Muestra una serie de topónimos que los navegantes, con Solís a la cabeza en 1516, fueron instalando en una larga y profusa tradición cartográfica y toponímica. Así como el Río de la Plata fue cambiando de nombre en las primeras expediciones europeas, Río Jordán, Mar Dulce, Río de Solís, así sucede con Montevideo. Hay consenso en que la leyenda del vigía portugués, cuya alerta Montevideo dio nombre a nuestra ciudad, es falsa. Lo que sí es admitido por todos es el papel fundante del nombre dado al cerro, que funcionó como marca cartográfica de la futura ciudad.
En todos los casos y como consecuencia, los nombres de la ciudad comienzan por el monte. Francisco de Albo, piloto de la expedición de Magallanes, lo registró como Montevidi en su cuaderno de bitácora de 1520. Paul Grusac opina firmemente que el primer topónimo fue Monte de Santo Ovidio, transformado luego en Monte Ovidio y luego en Montevidio. Este santo era el santo más eh, adorado por los navegantes portugueses del siglo XVI. Al respecto, el historiador uruguayo Buenaventura Caviglia Hijo advierte en su conferencia de 1925, que publicó en su libro La etimología del nombre de Montevideo, pistas y sugestiones para rastrearla en un primitivo, que también data de 1925, advierte que el piloto Albo, luego de nominar Montevidia nuestro cerro, añade, cito, corruptamente llamado ahora Santo Vidio, aclaración conformada por una interpolación de un copista posterior, pero que restablece la cronología etimológica anterior a la de Grusac. A su vez, Caviglia propone un variado y numeroso repertorio de posibilidades y relatos consecuentes del nombre de la ciudad Cerro. Muchas de sus hipótesis parten del hecho real de que la escritura manuscrita de la época codificaba numerosas abreviaturas según sistemas variados que son sumamente difíciles de descifrar. En líneas generales, valora la posibilidad de que el topónimo primitivo provenga del santoral y en razón de las citadas abreviaturas justifica los nombres de Monte de la Virgen de Candelaria y Monte de la Virgen de Inmaculada Concepción. Pero también admite la posibilidad que documenta en mapas del siglo XVII y XVIII del topónimo Monteceredo, de filiación holandesa. A este topónimo dedica varias interpretaciones, entre las que destaca la traducción del holandés y del ruso, que ponen en relación el término ceredo con el significado sexto, de modo que la propuesta sería Monte Sexto o Monte Seis, hecho que coincide con otras lecturas del Monte Vidi como Monte Sexto de Indias. Según esta propuesta, los navegantes llegados de Europa habrían intentado fijar sus posiciones náuticas contando montes o cerros desde el este al oeste del estuario. Los relatos suelen ser hipótesis alternativas a una realidad siempre cambiante, y en el caso de la historia del topónimo Montevideo, sugieren una naturaleza proliferante e inacabada de honda textura literaria. Los mapas de Abraham Ortelius, que traje del monasterio de San Millán de la Cogolla, alertan sobre la fecha de la línea toponímica de Monteceredo, que hasta el momento se consignaba en los siglos XVII y XVIII y que observamos es anterior, según reza este hallazgo documental, y que revela una datación más antigua e imposible de fijar, ya que Ortelius se valió de todo el archivo cartográfico del Reino de España para su obra magna. Se trata de una nueva apertura en el tiempo de un recorrido nominal y paralelo a los que prevalecieron, a la vez que de una historia olvidada. Cambiamos. En este sentido, Vicente Chicalese, en su libro Montevideo y su primer escritor, José Manuel Pérez Castellano, un libro del año 1987, recuerda que el inicio de la literatura uruguaya se dio con los textos de Pérez Castellano referidos a Montevideo. Cito: Montevideo es quizás la única ciudad en el mundo que puede jactarse de que su propio panegírico, escrito por el primogénito de sus próceres, abra magistralmente su literatura. Fin de cita. Efectivamente, el presbítero Pérez Castellano, que vivió entre 1743 y 1815, es el primer escritor montevideano y dedicó toda su producción literaria e histórica a nuestra capital.
Fue descendiente de las primeras familias canarias que fundaron la ciudad, estudió en los colegios jesuitas y se doctoró en la Universidad de Córdoba. Cuando los jesuitas fueron expulsados, regresó a Montevideo, donde desarrolló sus actividades como naturalista, político, lexicógrafo y escritor. En la carta escrita en 1787 para la Italia, catalogada por Chicalese como Carta Magna de Montevideo, informa a su maestro de latín, Benito Riva, de los cambios acaecidos en la ciudad que éste había abandonado hacía 25 años. En 1787, la ciudad de Montevideo ya compartía con el mundo occidental la idea del progreso, que vino a sustituir a la regencia de la idea de la providencia, que instalaba en el más allá la soñada felicidad de los seres humanos. El hipotético progreso de la humanidad, el lento pero seguro avance hacia la felicidad, acontecía en la tierra y fue cobrando fuerza en la Edad Moderna. Pérez Castellano desarrolla la descripción de su ciudad a la luz de esta idea del progreso, a sabiendas de que su interlocutor apreciaría el cambio acontecido. Cito: está tan adelantada que desde la bahía da golpe agradable a la vista, porque todas las casas se fabrican ahora de azotea, con vistosas cornisas, remates y chapiteles, muchas de ellas. Los balcones de hierro para las casas de alto y las rejas para las ventanas de calle son ya comunes. En estas se tiene el gusto de poner en los patios emparrados de uvas moscateles y de uvas negras grandes como las de Córdoba. Con motivo de las azoteas se van introduciendo aljibes en los patios y las casas que los tienen y usan de su agua para beber, ponderándola más delgada que la de Canarias. Del fuerte antiguo no ha quedado más que la capilla. La ciudad tiene ya una casa decente con un gran balcón a la plaza, en lo alto de sus piezas separadas para cada juzgado y en lo bajo para el cuerpo de guardia, cárceles y calabozos para hombres y mujeres. La iglesia matriz, en orden al edificio, es la misma que era antes, pero en orden de sus alhajas y adornos. Fin de cita. A la imagen de un Montevideo yermo y pobre fijo en la retina del viejo maestro Benito Riva, radicado en Roma, su discípulo montevideano añade otros avances referidos al reciente mejor vivir de sus habitantes. Dice: si debe entrar en la clase de policía el lujo y la diversión, diré también que hay casas de café, muchos trucos y billares, que los hombres y mujeres visten ricas telas de seda y de lana, y que en las iglesias no se ve jamás una persona andrajosa, porque hasta los mendigos, que no pasarán de 20, andan vestidos con decencia. Al morir, José Manuel Pérez Castellano dejó el mandato de fundar una biblioteca pública a su discípulo Dámaso Antonio Larrañaga. Para la realización del proyecto donó lo mejor parado de sus bienes. Larrañaga cumplió su mandato y gracias al legado del primer escritor montevideano tenemos hoy nuestra Biblioteca Nacional. A tal punto que muchos creen que el fundador, el ideólogo y el promotor del proyecto fue Dámaso Antonio Larrañaga, pero Larrañaga fue el discípulo que, bueno, cumplió los mandatos de su maestro, Pérez Castellano. En la oración inaugural, que hoy se lee en la planta baja de su edificio actual, don Dámaso apunta otro legado de su maestro. Dice: su opúsculo de agricultura, sazonado fruto de sus últimos años, lleno de experiencia y sabiduría. En este texto expone los conocimientos adquiridos en 40 años de trabajo agrícola en su chacra de Miguelet. Pero el texto no solo es obra literaria de agricultura, de hondas influencias clásicas, sino también de historia de la ciudad, que según señala, se acerca a cumplir su primer siglo. En sus páginas homenajea y rescata del olvido a los primeros pobladores canarios de Montevideo, que define ya desde su presente como ciudad letrada,
y por tanto ilustre. Dice: ¿quién se acuerda ahora de los primeros pobladores de Montevideo, de los que echaron los cimientos, de la ciudad ilustre que al presente ocupa un lugar distinguido en los papeles públicos y algún día lo ocupará en los fastos o en las historias? El primer año secular de Montevideo ya se acerca. Registrad vuestros archivos y tal vez hallaréis en ellos que las primeras familias llegaron de Canarias a este puerto el día 24 de febrero de 1726 y las segundas en 1729. Solo los que han conocido a Montevideo en sus principios pueden formar cabal concepto del trabajo continuo en que vivían, siendo labradores y al mismo tiempo soldados sin sueldo y sin ración. Yo, no obstante haber nacido 18 años después del arribo de sus colonos, he sido testigo ocular de mucha parte de su trabajo y pudiera hacer detalles que ahora admiraría. Fin de cita. De este ilustre montevideano no solo permanecen en el olvido sus textos literarios e históricos, su autoría en la fundación de nuestra Biblioteca Nacional, sino también su decisivo accionar político. A modo de muestra, vale la pena recordar su enfrentamiento con Rondón en el Congreso de la Capilla Maciel, 1813. Allí Rondó dijo, cito: «Me parece que el gobierno de Buenos Aires está ya reconocido por toda esta banda». Y Pérez Castellano contestó: «Señor presidente, ¿cuándo se ha reconocido? Yo no sé cuándo. Lo que yo sé es que el mismo derecho que tuvo Buenos Aires para sustraerse al gobierno de la metrópoli en España, tiene esta banda oriental para sustraerse al gobierno de Buenos Aires». Más allá del dato histórico que recuerda el papel decisivo que Pérez Castellano jugó en la determinación de nuestra República Independiente, importa subrayar los rasgos locales que va apuntando en estos textos y que forman parte de la identidad montevideana aún hoy en día. Cambiamos. 70 años después de la muerte de nuestro primer escritor, el fundador de la novela nacional y el padre de la novela histórica, Eduardo Acevedo Díaz, que vivió entre 1851 y 1921, revive la imagen perdida de la ciudad amurallada en la época de la colonia. Lo hace en las primeras páginas de su novela Ismael. Creo que vamos mal, que quedó mal el orden. Voy a citar. Encerrada en sus murallas de piedra erizadas de centenares de cañones, como la cabeza de un guerrero de la Edad Media dentro del casco de hierro, con visera de encaje y plumero de combate, ella hizo sentir el peso de su influencia y de sus armas en los sucesos que aquella vida tormentosa que precedió al desarrollo fecundo de la idea revolucionaria. Asemejábase en el período de gestación y de deshecha borrasca luego a un enorme crustáceo que, bien adherido a la roca, resistía impávido y sereno el rudo embate de la corriente que arrastraba preocupaciones y errores, brozas y despojos, para reservarse, descubrir y alargar las pinzas sobre la presa, así que el exceso desbordado de energía revolucionaria se diera treguas en la obra de implacable destrucción. Este asilo de Marte presentaba en su interior un aspecto extraño de calles angostas y fangosas, verdaderas vías para la marcha de los tercios en columna, entre paralelas de casas bajas con techos de tejas, una plaza sin adornos en que crecía la yerba, en cuyo ángulo a la parte del oeste se elevaba la obra de la matriz de ladrillo desnudo, teniendo a su frente la mole gris del Cabildo, algo hacia el norte, el convento de San Francisco, con sus grandes tapias resguardando el huerto y el cementerio, su plazoleta enrejada, su campanario sin elevación como un nido de cuervos, y sus frailes de capucha y sandalia, vagabundos en la sombra. Fin de cita.
La descripción muestra la ciudad encerrada en sus murallas coloniales y la imagen ilumina calles sin empedrar y edificios pobres, muy distintos a los de la ciudad floreciente de la Carta de Pérez Castellano, que se expande vital una vez derruidas las antiguas murallas. Se trata de una descripción funcional que transmite el clima de opresión y sombras previo al estallido revolucionario que llevaría la libertad a la futura república. Las magistrales imágenes figuradas de la cabeza del guerrero medieval con su casco de hierro, del enorme crustáceo adherido a la roca y del nido de cuervos dibujan la plaza fuerte que era Montevideo aprestándose a la guerra por la independencia. La tetralogía narrativa en que se inscriben funda el canon de la literatura nacional y la conciencia de la nación que no existía al momento de alcanzar su independencia política. De modo que podemos afirmar que nuestro principio fue literalmente literario. Lamentablemente estas novelas no son estudiadas en los programas de nuestra enseñanza media y no son recordadas, son textos demasiado largos también. Ahora vamos a Isidoro María. En el total velo del olvido se encuentra el poema titulado La Ciudadela de Montevideo del poeta y escritor Ramón de Santiago, que vivió entre 1831 y 1900 y que inmortaliza la demolición de los últimos tramos de la antigua muralla montevideana, que no se dio en una sola fecha. El proceso empezó paulatinamente y se instaló en 1828. Retomando su hilación con la idea del progreso y la libertad, en un juego de tensiones entre tiempos viejos y nuevos y espacio limitado versus la expansión y grandeza, también como signo de identidad nacional. Leo. Como un negro gigante envejecido entre dos perfumadas odaliscas, o como el tronco del añoso roble en un lindo jardín de blancas flores, un rey la levantara, con el poder britano luchó a muerte, la hirió la libertad con mano ruda y ahora el progreso, el titánico brazo, la derrumba. El poema fue rescatado por Isidoro de María en su libro Montevideo Antiguo, de 1887, que oficia como memoria colectivo de la ciudad, donde lo califica de canto magistral. La línea de pequeñez cuestionada es retomada por muchos de nuestros autores. Ya en el 900, Emilio Frugoni, que vivió entre 1880 y 1969, más recordado por su quehacer político como fundador del Partido Socialista que por su obra poética, retoma el juego de tensiones apuntado en un poema titulado Definición del libro Poemas Montevideanos de 1923. La ciudad en que vivo es una gran aldea, con sus casitas chatas de techo de azotea y su espíritu chato como su arquitectura. En fin, que tiene el genio igual a la figura. Sin embargo, su vida no carece de encanto, el encanto de un sueño quieto, mas no profundo, al cual llegan afónicos los rumores del mundo. Su ritmo es cadencioso, lento como el de un canto de cuna, pero aquí gira en tanto la diabólica rueda de la fortuna. El juego de oposiciones se anuncia en la definición oximorónica de Montevideo como gran aldea, en las casitas disminutivas y en la chatura de casas y genio, de sueño lento, enfrentadas al giro rápido de la diabólica fortuna. La misma seña de identidad en el formato alto-bajo pervive ya entrados los años de la vanguardia en el poema Rascacielos de Salvo de Alfredo Mario Ferreiro, que vivió entre 1899 y 1959, integrado en el poemario titulado El hombre que se comió un autobús de 1927. El rascacielos es una jirafa de cemento armado con la piel manchada de ventanas, una jirafa un poco aburrida, porque no han brotado palmeras de 100 metros, una jirafa empantanada en Andes y 18, incapaz de cruzar la calle
por miedo de que los autos se le metan entre las patas y le hagan caer. ¿Qué idea de reposo daría un rascacielos acostado en el suelo? A su vez, en el contexto de las vanguardias, el pintor Joaquín Torres García, que vivió entre 1874 y 1949, narra su regreso del exilio en Historia de mi vida de 1934. Dice en el final: y con cuánta alegría comenzó a preparar todo para volver a ver otra vez aquel Montevideo que dejó tan joven. Recuerden que en esta autobiografía él narra en tercera persona. Y es que el sentimiento patrio, dígase lo que quiera, es algo indestructible. Quien dijo la madre patria dijo algo muy justo: no ser ya más extranjero, estar entre los suyos, ¿no era lo que podía hacerle más feliz? Con toda alegría, pues, y con toda ilusión, embarcaron en Cádiz el 11 de abril de 1934 en el Cabo San Antonio. Pero, ¿cómo sería recibido? Había escrito a los pocos amigos que allí tenía y de estos al menos no dudaba. Muy de mañanita, varios días después, ya ven la costa uruguaya y al fin el cerro y la ciudad y la banderita que no renegó nunca. El vapor entra en el puerto, busca un sitio y allá un grupo de gente. Torres García tiene vista muy fina y ya los va reconociendo. Alza los brazos y ya le reconocen también. Torres García, ya estoy aquí. Lentamente, muy lentamente, el vapor se acerca al muelle. Hay dificultades, interviene el capitán, dudas, pero la escala se ha tirado y los otros suben y lo sacan de allí, periodistas le interrogan, fotógrafos lo hacen posar. Está entre los suyos. Ahora lo reconoce bien y respira. Y después reconoce a las casas y a las piedras del suelo con aquel pastito entre medio. Son aquellas, las mismas. Y lo demás de Torres García, otro podrá contar. Así termina su autobiografía en octubre de 1934. Como los primeros navegantes, Torres García, que conservaba su poderosa vista, descubre desde el barco el cerro en primera instancia, luego la ciudad, la banderita y finalmente, entre las piedras del suelo, el pastito entre medio. Comparte como signo de identidad el diminutivo y los elementos que representan a Montevideo. A pesar de los 43 años de exilio, es reconocido por los montevideanos. Más allá del registro anecdótico, el reconocimiento de lo pequeño, de las piedras y el pastito intermedio proyectan su ver el mundo y una construcción cognitiva de base filosófica teorizada por el autor. En 1943 presenta su cuadro Ciudad constructiva con hombre universal, en donde hace dialogar la iconografía indígena con el paisaje urbano local en un trasiego de lo uno y lo diverso, del fragmento olvidado y el símbolo propio del intelectual latinoamericano. Ya en la época de la dictadura uruguaya, Hugo Achugar, que hoy nos acompaña, nacido en 1944, publica en el diario venezolano El Nacional, fecha incierta entre 1979 y 1981. Desde el exilio, él estaba en el exilio venezolano, en la época de la dictadura, un texto en prosa poética titulado La ciudad perdida, que más tarde publica en su libro Las mariposas tropicales, que es del año 1987, en Hannover, editorial del Norte. Se trata de un texto literalmente perdido, de cuya existencia me alertó el profesor Rafael Varela y al que accedí a través del propio autor. Presento ahora algunos fragmentos que revelan su íntima conexión con la memoria literaria montevideana. La ciudad estaba cerca del mar. Las calles arrancaban en la arena y entre rocas, pastos y malezas se metían por las casas,
hasta que se hinchaban de luces. Era una ciudad de esquinas, más aún era una ciudad esquina. El futuro estaba lleno de esquinas y los hombres no aprendieron nunca a calcular el riesgo de lo inesperado. A decir verdad, en los fondos de las casas, en las azoteas de los edificios, había panoramas o miradores desde donde hubieran podido observar el campo, plano y suave, como modelado en barro por alfareros primitivos. Pero su vista esquinada nunca se acostumbró a los grandes espacios. La mirada llegaba hasta unos cientos de metros y luego se cortaba, como si estuvieran siempre frente a una calle ciega y amurallada. La ciudad estaba como volcada sobre el mar, sufría de una profunda escoliosis que la inclinaba hacia el agua de modo irremediable. Por esto, la profesión de marino o de viajero era siempre la más poblada en las estadísticas a que se dedicaron durante mucho tiempo los sabios de la ciudad. La inmensa Plaza de la Libertad, donde celebraban en los días de festejo nacional los nombres legendarios del pasado, estaba rodeada de agencias navieras y aéreas, y las gentes que deseaban partir o llegar o encontrarse en la ciudad pensaban en la Plaza Libertad, con lo que plaza y palabra llegó a significar lo mismo: viaje. Ahora dicen que en las comunidades primitivas, donde la magia no ha sido vencida ni por los siglos ni por la ciencia, hay chamanes que hablan de una ciudad perdida y de su aire de agua, verde y silencioso, como el sueño de un país submarino. Fin de cita. Estas imágenes poéticas y representativas de la ciudad son los núcleos cardinales de una historia compartida, hecha de mar, rocas, pastos, casas, azoteas, esquinas, murallas, nombres que revelan el sentir colectivo como el de la Plaza Libertad y como de uno de sus significados, el viaje. En el final de Leyenda y de Sueño, la imagen de un país submarino, esta vez en franca oposición a la idea del progreso. Hay un regreso, una vuelta atrás. Las murallas de la ciudad derrumbadas en pos de la libertad y la expansión vital de la ciudad se levantan. El aire sombrío sobrevolado por cuervos de la colonia montevideana se transforma en el aire verde y silencioso del país hundido en las aguas del mar y de la dictadura. A medio camino emerge el recuerdo de la imagen del enorme crustáceo adherido a la roca que resistía, impávido y sereno, en la prosa de Eduardo Acevedo Díaz. En el texto del exilio de Hugo Achugar, del exilio de Hugo Achugar es un texto perdido, pero no olvidado, y su rescate nos da la oportunidad de celebrar hoy con su autor el Premio a la Labor Intelectual de 2024 que acaba de recibir y que le ha sido otorgado a este querido profesor, escritor, narrador, poeta, ensayista, teórico, etcétera. A estas alturas podemos decir y llamar ilustre montevideano. Gracias por tu presencia, Hugo. Bueno, vamos llegando al final. Para ser fiel a la estructura de hilación de esta comunicación, en el cierre incluye un poema que conlleva las constantes identitarias señaladas, pero que abre puertas, espacios y tiempos propios del ejercicio literario y de las mentes libres. En el cercano año de 2010, Ida Vitale publica el libro titulado Mella y Criba, en cuyo apartado Ciudades presenta el poema Montevideo II. Montevideo era sencilla y verde, quebradiza de tanta línea recta. Algunos ángulos, como esquinas para el sueño, mientras a este lo ayudó la suerte.
pero sobre lo escrito por la historia, que alguien quizá sabrá leer mañana, ingenuidad y errores han pasado y nació el palimpsesto de la trampa. Se lavó la confianza y la alegría, el gusto ha abierto corazón del viento. Regresarán en luz de las ventanas, tanta presbicia vuelve inútil todo. Los jóvenes podrán ganar de nuevo el campo de alma que les ha quitado un carnaval que dura en la tristeza de los que callan lo tergiversado. Desde la ciudad de Montevideo verde, sencilla y con esquinas, retomada del palimpsesto colectivo, se desliza la pregunta a y sobre los jóvenes. La poeta pregunta sobre el posible pero no seguro regreso de la luz de las ventanas. Pregunta si los jóvenes podrán ganar el campo de alma perdido. Sabemos que las conmemoraciones se hacen desde el presente, al igual que las lecturas de textos viejos y nuevos. También que a la alegría del encuentro conmemorativo de los 300 años de Montevideo, ciudad literaria, se suma la preocupación por la reciente reforma educativa que margina y recorta la enseñanza de la literatura en nuestras aulas. No voy a detallar el estado de situación de nuestra asignatura en los planes nuevos. Todos aquí estamos enterados. Solo recordaré que la enseñanza de las literaturas específicas en la carrera docente de literatura ha sufrido una pérdida de algo más del 50% de sus horas de clase. Esto significa que los uruguayos sabrán menos literatura, que la Montevideo literaria será menos literaria, pero detrás de esto, y me apoyo en esta imagen de los filamentos nerviosos cerebrales que está en la pantalla, significa que algo cambiará en los cerebros y capacidades cognitivas de los jóvenes uruguayos del futuro. Si cada texto leído y descifrado abre una ventana a otro mundo, a otros espacios y tiempos, y acá estuve tentada de citar el poema de Borges, Montevideo, del libro Luna de Enfrente, 1925, pero decidí no citarlo, a pesar de que habla de Montevideo como puerta falsa en el tiempo, lo cual venía muy a cuento, porque allí también dice, Montevideo, eres el Buenos Aires que tuvimos. Y hoy honramos al presbítero Pérez Castellano y él se enojaría, entonces no lo puse. Decidí dejarlo, poema maravilloso, pero hoy honramos al presbítero. Bien, entonces repito, si cada texto leído y descifrado abre una ventana a otro mundo, a otros espacios y tiempos, esto es, derriba murallas e ilumina ciudades oscuras, permite ganar campo de alma, en palabras de Ida Vitale, florecer el árbol de los filamentos y circuitos neuronales, pensar y viajar libremente, convengamos en interpelar los que callan lo tergiversado. La memoria del colectivo vive en las imágenes literarias de su archivo. Son su patrimonio. El Monte Ceredo y su historia alternativa, el casco de hierro del guerrero medieval, el enorme crustáceo adherido a la roca, las casas chatas, el palacio salvo, las esquinas, lo verde y lo triste, la estatua de la libertad, la ciudad sumergida, conforman la ciudad literaria de Montevideo. El mosaico de imágenes constituye su identidad y sus imágenes no pueden ser olvidadas y menos aún perdidas. Muchos antiguos navegantes que divisaban el monte Ceredo o Video buscaban una puerta para el mar del sur, el que sería luego Océano Pacífico. Otros buscaban la puerta hacia antiguas ciudades de plata y de oro. La historia de nuestra ciudad-puerto fue imaginada como puerta y ventana a mundos mejores y libres. El solo pasaje por esa puerta ficticia era, es y será un acto de libertad, como es por definición la literatura. Hagamos votos por una larga y próspera vida de Montevideo, ciudad literaria. Muchas gracias.